Ya, bueno, buenas tardes a todas las presentes y los presentes. Yo estoy muy contenta de poder representar a la Corporación de Asistencia Judicial en esta actividad que sirve para, cierto, hacer una difusión, una capacitación para que las personas tengan mayor claridad respecto de los derechos y obligaciones que tienen y cómo ejercerlos, que es lo más importante. Es importante también señalar que la Corporación de Asistencia Judicial presta varios servicios y en esta oportunidad estamos dos representantes, por así decir, de dos áreas de servicio que presta la Corporación de Asistencia Judicial, uno que es de consultorio, servicio de consultorio, y el otro que es el servicio que prestamos de mediación. Que respecto de ese tema va a hablar Verónica Sepúlveda, que ella trabaja en el Centro de Mediación y además en el consultorio de Chihuayante, y yo que trabajo en el consultorio de Barrio Norte. Eso primero que todo. Digamos, lo principal aquí es tener claro algunos principios, que eso es importante que la gente lo sepa. El derecho de familia en general es un derecho colaborativo. Eso significa que el interés de todo es que las partes mismas logren sus acuerdos. Ese es el ideal, ¿cierto? Y solamente cuando fracasan este logro de acuerdos por las partes deben recurrir o al servicio de mediación, de lo cual va a hablar Verónica, o derechamente comparecer y demandar al Tribunal de Familia. El ideal, obviamente, es no tener que llegar a los tribunales, porque la idea, ¿cierto? El ideal sería no tener que recurrir al servicio de tribunales o realizar una demanda para poder lograr que se cumplan los derechos que tienen las personas, que en este caso vamos a hablar tanto respecto de los menores de edad como de los mayores de edad, es decir, menores de 18 y mayores de 18 años. Primero que todo, ¿qué es la pensión o el derecho de alimentos? Aquí hay una definición que dio don René Ramos Paso, profesor de la Universidad de Concepción, que dice que es el derecho que la ley otorga a una persona para demandar de otra que cuenta con los medios suficientes para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. Hay muchas definiciones, pero nos quedamos con esta que es bastante completa y que digamos, señala a grandes rasgos qué significa el derecho de alimento. Bueno, los alimentos se llaman alimentos, pero obviamente que comprende también otros derechos, o sea, otras, digamos, necesidades, cubrir otras necesidades. Los alimentos propiamente tal, la habitación, la vestimenta, la salud, la movilización, la educación, la recreación. Lo otro importante también que quería recalcar, que los alimentos se deben hasta los 21 años si la persona no estudia, o hasta los 28 si está estudiando. Eso es importante tenerlo claro. La gente cree que a los 18 años se terminó el derecho de demandar alimentos y no es así. A los 18 años es mayor de edad, pero aún tiene el derecho de percibir alimentos hasta los 21. Lo que sí es importante tener claro que hay una diferencia respecto de las pensiones hasta las personas de 18 años y las personas que son mayores a los 18 años. Las personas que son menores a los 18 años eh, tienen derecho a pensión, digamos, hay una presunción legal que los ampara. ¿Qué significa esto? Significa que aunque la persona no esté trabajando, la persona a la cual estamos demandando, permiso, pero ¿me puede subir la, a la siguiente imagen, por favor, Verónica? Ahí está. Vamos, en realidad me estoy saliendo. Aquí estamos hablando de los montos, que es lo que estábamos hablando. Para los alimentarios, es la persona que recibe la pensión de alimentos. Menores de 18 años, se presume que la persona a la cual demandamos, que normalmente son los padres, padre o madre, está percibiendo a lo menos el ingreso mínimo. Eso es súper importante porque a partir de los 18 años ya no existe esa presunción, por lo tanto, el demandante o la demandante debe probar los ingresos del padre o madre o persona a la cual está
demandando la pensión de alimentos. Aquí dice, el ingreso mínimo remuneracional actual es de 837.000 pesos, y eso es lo que presume la ley que gana una persona aunque esté cesante. Y hay una presunción que dice que, digamos, un mínimo legal que dice que cuando hay un solo hijo, este hijo tiene derecho a una pensión de un 40% de un ingreso mínimo remuneracional que actualmente asciende a 134.800 pesos. Esto es teórico, esto es teórico, porque después vamos a conversar un poquito más cuando empiecen las preguntas, vamos a ver que no es tan efectivo esto. Cuando hay más de un hijo, la pensión de alimentos se estima de que tiene derecho el niño a demandar, y que el mínimo de la pensión es de 101.100 pesos. Esto, como vamos a ver más adelante, es algo bastante teórico, no es tan efectivo. Ya, ¿por qué se debe recurrir al Tribunal de Familia para zanjar este tema? Es lo que estábamos tocando recién. Lamentablemente porque hay muchas personas que no cumplen con sus obligaciones legales y morales, porque finalmente dar pensión de alimentos es una obligación tanto legal como moral, y en realidad no debiera ser necesario llegar a este punto, pero lamentablemente por variadas circunstancias, yo podría decir, por la experiencia que tengo, digamos, de que hay en realidad mucho despecho y muchas malas relaciones con las personas cuando se separan, y no distinguen entre las relaciones respecto de los hijos y respecto de la pareja que tuvieron. Hay mucho resentimiento, hay celos, hay problemas de otra índole que entorpecen, que no debiera ser, ¿cierto? No entorpecen la relación que debiera tener cada padre y madre con sus hijos. Debieran ser las personas tener la madurez suficiente para darse cuenta de que en realidad es necesario mirar más al niño y la relación que ellos tienen con el niño que con la pareja que tienen o han tenido. Lamentablemente, como estaba hablando, ese es en el mundo ideal, porque en el mundo real, lamentablemente, hay muchas veces que hay que recurrir a los tribunales para poder hacer cumplir este derecho que es tan elemental. Alimento equivale a vida. Sin alimento y pensión de alimento no hay vida. Por lo tanto, es una cosa, digamos, fundamental entender la importancia de esto. Sobre todo cuando hay hijos también que tienen problemas de salud, o en este caso, como usted, a lo mejor hay más de alguna que es alguna estudiante, ¿cierto? Que está estudiando, que no tiene mayores ingresos que percibe por sí misma, que estudian con beca, a lo mejor tienen hijos a su cargo, y no tienen realmente las condiciones para generar ingresos, ni para ellas mismas, ni menos respecto de los hijos. Por lo tanto, en el caso de las estudiantes, uno ve que no solamente tienen problemas con su propio padre para exigir, o madre para exigir pago de pensión de alimentos, sino que respecto también si han tenido hijos, para que el padre o madre de ese hijo también cumpla con su obligación. Por lo tanto, es un tema sumamente delicado, y que debiera dársele la importancia que corresponde, y no pensar que en realidad porque se separaron la persona va a tener que arreglársela como pueda. Efectivamente hay becas, hay financiamiento, hay ayuda estatal, pero muy baja, y realmente no alcanza para cubrir las necesidades a veces mínimas de las personas, y menos cuando hay problemas de salud. Ya, la pensión de alimentos es vitalicia. Ya, eso depende del alimentario, o sea, de la persona que está exigiendo la pensión de alimentos. Si la persona no tiene incapacidad física o mental, la pensión de alimentos, como ya había señalado, dura hasta los 21 años. Y si está estudiando, hasta los 28 años. Esto, si la persona contrae matrimonio, también pierde el derecho de demandar a su padre o madre. Ahí ya entra otra persona a la cual se puede demandar, que es al cónyuge. Al cónyuge, cuando la persona se casa, ¿cierto? Ya no tiene, digamos, tiene la obligación de demandar en primer lugar a su cónyuge y en segundo lugar a sus padres. Pero el primer obligado cuando una persona se casa es al cónyuge. Otra cosa importante, las personas cuando llegan al consultorio me dicen, no, es que yo quiero demandar alimentos porque resulta que nunca me ha pagado, nunca le ha pagado a mi hijo, y yo quiero que le pague todo lo que le debe por todos los años que nunca le pagó. Y eso lamentablemente no es así. La pensión de alimentos nace
desde que se notifica la demanda de alimentos y desde que se fijan alimentos provisorios. ¿Esto qué significa? Que al momento de presentarse la demanda, como estamos hablando de un tema tan sensible como son los alimentos, ¿cierto? Que es un tema digamos, de subsistencia, el tribunal de inmediato, cuando los hijos son menores de edad, fija alimentos provisorios. Y estos alimentos provisorios comienzan a, digamos, se pueden hacer efectivos desde que se notifica la demanda. Esa pensión provisoria es una medida cautelar, y eso significa que dura mientras dura el juicio. Luego de que termine el juicio, si se fija una pensión de alimentos, entonces ya la pensión de alimentos es definitiva. Pero mientras dura el juicio, que a veces es mucho tiempo, porque hay apelaciones, a veces hay juicios muy largos. La mayoría de los juicios de alimentos realmente no son largos, por lo menos los de la corporación, pero en algunas oportunidades sí son bastante largos, y mientras dure ese juicio, se deben los alimentos provisorios. Ahora, cuando la persona tiene una discapacidad mental o física que le impide generar sus propios ingresos, tiene derecho a alimentos, a que le provean alimentos durante toda su vida. Evidentemente que eso, digamos, debe ser calificado, y también, bueno, se considera si la persona que tiene la discapacidad y está recibiendo una pensión de algún tipo, eso se considera también al momento de fijarse la pensión. Siempre al momento de fijarse una pensión o de demandarse, se debe considerar, como decía la definición de don René Ramos, tanto las necesidades del alimentario como la capacidad económica del alimentante. Aquí no sacamos nada con pedir una pensión de alimentos elevadísima, porque la persona que está demandando tiene necesidades elevadísimas. Si la persona que tiene que pagar los alimentos no tiene bienes, no tiene ingresos, no tiene capacidad económica. Y al revés, si la persona no tiene necesidades que son bastante determinadas, y aunque el demandado tenga muchos ingresos, tampoco se justifica demandar una pensión demasiado elevada. Siempre deben tenerse en consideración las necesidades de la persona que está alimentando y la capacidad del que va a pagar la pensión de alimentos. Tribunal competente para el establecimiento de alimentos. Respecto de la demanda de alimentos, es a elección del demandante, en este caso del alimentario. Este es el domicilio propio, digamos, del demandante, o el domicilio del demandado. Normalmente la gente demanda, obviamente, en el domicilio de ellos, es más fácil, todo se realiza en el lugar donde ellos viven. De hecho, esa es una excepción a la regla general, que las demandas siempre se presentan en el domicilio del demandado. Esta, como es una norma especial, digamos, de beneficio, ¿cierto?, para la madre, para los hijos menores, le dan esta ventaja o esta posibilidad de elección a la persona que demanda, que puede demandar tanto en el domicilio de ellos, ¿cierto?, personal, como del demandado. Esa es la regla para los alimentos. Respecto de las demás materias, o sea, cuando uno quiere pedir aumento de alimentos, cuando el demandado quiere pedir rebaja de alimentos, cuando el alimentante quiere pedir el cese de la pensión, ahí siempre volvemos a la regla general, que debe demandarse siempre en el domicilio del demandado. Eso es la regla general. ¿Cuándo se puede modificar una pensión de alimentos? Bueno, esto es lo que yo estaba diciendo. La pensión de alimentos o el monto de la pensión de alimentos es un tema que es dinámico. ¿Eso qué significa? Que muta de acuerdo a las circunstancias que tienen las personas. Si una persona tenía un trabajo y pagaba una pensión, digamos, una pensión de X cantidad, 100, y queda cesante, evidentemente ya no va a poder pagar una pensión de 100. Va a tener que pedir una rebaja para que se adecue a las circunstancias que puede pagar actualmente, la pensión que puede pagar actualmente. Si antes pagaba 100 y ahora está ganando 50, ninguna posibilidad de seguir pagando los 100. Por lo tanto, la pensión de alimentos se adecua a las circunstancias tanto del alimentario como del alimentante. Lo mismo con respecto al alimentario. Si una persona, una madre, ¿cierto?, tiene un niño y ese niño enferma gravemente, alguna enfermedad catastrófica, evidentemente no es lo mismo que un niño sano. Por lo tanto, va a tener derecho a demandar un aumento de pensión.
pero esto también siempre teniendo en consideración los ingresos y la capacidad económica del demandado, porque como ya explicaba, por muchas necesidades que tenga una parte, si el demandado no tiene los ingresos, tampoco se puede fijar una pensión muy alta. Esa causa un gran estrés y una grave molestia muchas veces a las personas porque tienen muchas necesidades que no son cubiertas, pero lamentablemente no se puede exigir un pago de algo que no existe. Y ahí volvemos de nuevo, y por eso existe este tema de la presunción para los menores de 18 años. La pensión de los menores de 18 años, el padre no puede decir que yo no gano nada, no tengo plata, no puedo pagar ninguna pensión. Para proteger los intereses de los niños o de los menores de 18 años, la ley creó esta presunción y dijo, no, ya está bien que usted no tenga ingresos comprobables, pero como su hijo necesita y es menor de edad, nosotros vamos a presumir que usted gana a lo menos el ingreso mínimo, que a veces también me ha tocado, que llegan padres, normalmente padres, ¿cierto? O personas que realmente no están cesantes, prácticamente en situación de calle, y no tienen los ingresos, y sin embargo se les presume que ganan ese ingreso. Como es una presunción, admite prueba en contra, pero digamos, se dificulta porque entonces el alimentante es que debe comprobar que está en situación de calle, que está con enfermedad terminal, y toda la carga de la prueba se va al alimentante en este caso, ¿cierto? Para demostrar que efectivamente no está ganando el mínimo, está ganando menos del mínimo. Pero la verdad es que esa situación en los hechos es bastante poco probable. La reajustabilidad de la pensión. Bueno, como todos sabemos, ¿cierto? Existe la inflación, el dinero va perdiendo su valor a medida que pasa el tiempo, y para compensar esta pérdida de poder adquisitivo de la pensión, la ley, por el solo Ministerio de la Ley, aunque la sentencia o el acuerdo no diga nada, las pensiones siempre se reajustan semestralmente de acuerdo a la variación positiva del IPC, del índice de precio al consumidor, que fija el Instituto Nacional de Estadística. Eso es súper importante también tenerlo en consideración tanto para el alimentante como los alimentarios. ¿Por qué? Porque resulta que una persona pagaba, por ejemplo, 80.000 pesos el año 2015 y siguen pagando los 80.000 pesos y los 80.000 pesos y los 80.000 pesos, y resulta que han pasado 6 años y resulta que sigue pagando los mismos 80.000 pesos. De repente la persona alimentaria solicita una liquidación de la deuda y resulta que debe bastante más porque se juntan todos esos reajustes que no pagó en 5 años, se suman. Y esa plata se debe sí o sí, no hay discusión. Se debe. Entonces de repente las personas, los alimentarios se ven con esta tremenda deuda que ellos no sabían que existía porque ellos piensan que están al día y que han cumplido y que efectivamente han cumplido, pero nunca se ha pedido el reajuste. Por lo tanto, tanto los alimentantes como los alimentarios deben estar muy interesados en pedir el reajuste a lo menos anual. La ley dice semestralmente. A veces los 6 meses pasan volando en ir a hacer los trámites al tribunal. Ahora es más fácil porque es presencial, pero en épocas normales ir al tribunal y todo era una lata algunas veces para las personas, no tienen permiso los trabajos, entonces no iban y nunca pedían ese reajuste. Pero después vienen los problemas porque esa deuda se debe. No se puede pedir rebajas, no se puede pedir, digamos, facilidades de pago, porque es una deuda que existe sí o sí, el reajuste. Ya, aquí llegamos a otro tema. ¿Cuándo se llega a embargar una cuenta corriente, cuenta RUT o devolución de impuestos? Esto significa que hay una deuda, y esa deuda no es porque la persona dice que tiene una deuda. Esa deuda la tiene que calcular el tribunal, y ese cálculo que hace el tribunal se llama liquidación. Y esa liquidación calcula, como ya les decía, todas las pensiones atrasadas, porque a veces las personas van pagando, pero hacen abono, no pagan el total, hacen abono, hacen otro abono, entonces todos los meses van pagando, pero siempre va quedando una deuda. Entonces la liquidación calcula toda esa diferencia de pensión más el reajuste. Esa liquidación se tiene que notificar a las partes, a ambas partes. Y esa liquidación se notifica por correo normalmente, ¿cierto? Por carta certificada, y luego el interesado o la interesada
dice, no, pues este cálculo está mal hecho, porque resulta que yo pagué más que lo que decía aquí, yo le pagué en la cuenta RUT. Pues ese es otro clásico error que también quisiera aclararlo de inmediato, cuando se abre, o sea, cuando se hace una demanda de pensión de alimentos, junto con la primera resolución que fija los alimentos provisorios, el tribunal otorga un oficio o digamos, da una orden para oficiar al Banco Estado, para que el Banco Estado abra una eh, cuenta a la vista a nombre de la alimentaria para que solo en esa cuenta se depositen las pensiones de alimentos. ¿Eso qué significa? Que el alimentante debe pagar ahí y solo en esa cuenta de ahorro a la vista las pensiones de alimentos. Y ningún otro dinero debe ser depositado ahí. O sea, ni la persona que está recibiendo la pensión puede recibir otro dinero o depositar en esa cuenta, ni tampoco el alimentante, el que paga la pensión, debe depositar en otra cuenta. Sucede muy frecuentemente que los alimentantes abonan en la cuenta RUT y resulta que ese pago no es correcto, porque cuando se hace el cálculo, la persona que hace el cálculo, la liquidación en el tribunal, ve la cuenta de ahorro a la vista abierta para el solo efecto de recibir los pagos de pensión de alimentos. El tribunal no tiene idea de la cuenta RUT ni tiene por qué tenerla, porque la cuenta que se usa para las pensiones de alimentos es solamente esa cuenta y no otra. Entonces, volviendo a la liquidación, cuando se hace la liquidación, entonces, clásico problema, el padre o la persona o la madre dice, no, pero es que yo resulta que le estaba pagando o le pagué siempre en la cuenta RUT. Y ese causa un grave problema para los interesados porque hay que probar y que la otra persona reconozca que efectivamente la estaba pagando ahí, en esa otra cuenta y no en la cuenta de ahorro a la vista abierta para el solo efecto de recibir los pagos. Y otra persona puede decir, efectivamente, no, yo pagué más o pagué menos, o me debe más, no, él no me ha pagado esto, me debe mucho más de lo que dice la liquidación. Entonces, esas cuentas de, digamos, de deudas, de pensiones, tienen otro RIT. RIT, ¿qué significa RIT? El RIT es el rol único del tribunal y cada juicio tiene su número. Entonces, cuando uno demanda una pensión de alimentos, es una causa contenciosa. Por eso que las causas tienen un RIT C, C de contenciosa. Cuando termina la causa de alimentos, ya sea porque se acordó una pensión o porque hubo una sentencia, esa causa termina. Murió esa causa, terminó. Entonces, cuando uno quiere exigir el cumplimiento de esa pensión que se fijó en esa causa contenciosa, se inicia una nueva causa, que es una causa de cumplimiento de alimentos, que tiene otro RIT, y eso es una nueva causa que tiene un RIT Z, Z de cumplimiento. Y todas las causas respecto de las, digamos, de las deudas, de la, digamos, abonos y no abonos, todo esto que estamos discutiendo, ¿cierto? De si le pagó en la cuenta RUT, si no le pagó, si le pagó de menos, si le pagó de más, se ve en estas causas de cumplimiento de alimentos que tienen RIT Z, que traen muchos problemas. Y bueno, cuando entonces existe esta liquidación que se encuentra firme y ejecutoriada, que significa que ya las partes discutieron, efectivamente no me debía más, me debía menos, se aclara ese tema, y el tribunal, digamos, dictamina que esta liquidación se encuentra firme y ejecutoriada, entonces ahí existe una deuda cierta. Y en ese caso, el tribunal, o digamos, el interesado o la interesada puede solicitar que se embargue una cuenta corriente, cuenta RUT o una devolución de impuestos. Esto porque no quiso pagar, o porque no pagó, o porque no tiene los medios para pagar. O no quiere derechamente, porque si tiene dinero en la cuenta corriente o tiene una devolución de impuestos porque derechamente no quiere pagar y por lo tanto el interesado o la interesada le pide al tribunal, mire, sabe que no me quiere pagar, pero resulta que le van a devolver los impuestos. El típica, la declaración, ¿cierto?, de renta, tiene una devolución de impuestos y entonces si no cubre el total, al menos le abona en algo la deuda. Y entonces ahí el tribunal ordena a la institución que le entregue al interesado o la interesada el monto liquidado o el monto que tiene depositado.
¿Por qué se llega a retener la licencia de conducir del padre o madre del niño o niña que debe entregar la pensión de alimentos? Bueno, estas son parte de las medidas de apremio, que se llama. El apremio significa que uno tiene que solicitar que se le compela al incumplidor de alguna forma para que cumpla con su obligación. Como no cumple voluntariamente, ¿cierto? A pesar de que se le notificó, a pesar de que sabe que tiene la deuda, a pesar de que le llegó la liquidación que se encuentra a fin de ejecutorial, hay algunos que no quieren pagar. Entonces, una medida de apremio es solicitar la retención de la licencia de conducir, como en el fondo una forma de presionar al interesado de que pague, porque hay algunas personas, ¿cierto?, que trabajan en Uber o viven lejos y no tienen buena movilización y en realidad necesitan el auto para movilizarse. Bueno, es una forma de presión legal, por cierto, de lograr el pago de la deuda. ¿Cuáles son las medidas que puede llegar a establecer el Tribunal de Familia para hacer cumplir con la pensión de apremio? Lo que estábamos hablando. Medidas de apremio, por ejemplo, lo que ya estábamos hablando, ¿cierto? La orden de retención de la licencia de conducir, la orden de arraigo nacional. ¿Eso qué significa? Que el tribunal ordena de que el incumplidor que tiene una deuda por pensión de alimentos no puede salir del país hasta que no pague toda la deuda. Eso es muy importante también que lo sepan ustedes, que a veces el interesado, digamos, el deudor pagó, pero esa orden queda dando vuelta en Policía de Investigación o en, digamos, Policía Internacional, porque el tribunal debe dar la orden de que se deje sin efecto esa orden de arraigo, que también me ha sucedido y le ha sucedido a varias personas, ¿cierto?, que pagaron, pero no se dejó sin efecto la orden de arraigo y resulta que de repente tienen ya todo listo para hacer un viaje fuera del país y se encuentran con que está esta orden de arraigo. Y no pueden salir, pues, derechamente no pueden salir porque nunca se dejó sin efecto esa orden a pesar del pago. Esa es una medida de apremio. También el arresto nocturno. Primero se le da, ¿cierto?, se despacha la orden de arresto, que obviamente debe solicitarlo el interesado. El tribunal no despacha porque sí. El tribunal despacha porque el interesado o la interesada solicitó la orden de arresto. Y para darle la oportunidad, ¿cierto?, a la persona que incumple, primero se despacha una orden de arresto nocturno. Si no cumple esa orden de arresto nocturno y además no paga, se pide nuevamente un arresto nocturno y a la tercera vez ya puede ser arresto efectivo. Esto también obviamente es teórico, porque ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo en el tema de la pandemia, realmente no hay posibilidades de que se cumpla el arresto, porque las cárceles están saturadas de gente, tienen demasiadas personas, y dos, porque por el tema de problema de salud, ¿cierto?, de contagio, de riesgo de contagio, realmente nos estaban llevando a efecto los arrestos nocturnos, o los arrestos efectivos, perdón, que son de toda la noche, ¿cierto?, de las 10 de la noche, me parece, hasta las 6 de la mañana. Se supone que el incumplidor debe ir voluntariamente a dormir a la cárcel. Hay algunos que van la primera noche, cuando los notifican, hay algunos que van 2 noches, 3 noches, y hay algunos que no van nunca, porque Carabineros de Investigaciones le entrega la orden de arresto nocturno al incumplidor y se supone que el incumplidor debiera ir. Ahora, obviamente, después Gendarmería avisa al tribunal y le dice, mire, esta persona cumplió, de los 15 días cumplió 2, de los 15 días no cumplió ninguno, o de los 15 días los cumplió todos. Y otra cosa que hay que aclarar, este arresto no borra la deuda. O sea, este es un apremio, ¿cierto?, para la persona que no cumple, pero no es que se limpie la deuda y quedó sin deuda. Eso no es así. La deuda continúa, porque también me ha pasado que hay algunos incumplidores que creen que pagaron con cárcel. Eso no existe. Eso de pagar con cárcel no existe y por lo tanto la deuda se mantiene. Ahora, el ideal, ¿cierto?, es tener un deudor o un alimentante que tenga un trabajo estable. Es el sueño ideal, digamos, de la persona que tiene deuda, o digamos, que es acreedor de una deuda, de una pensión de alimentos, que el alimentante tenga un empleador, porque si tiene empleador, el interesado le puede pedir al tribunal que el empleador le retenga de su sueldo la pensión de alimentos. Eso es en realidad la solución para muchas personas, porque hay también
digamos, alimentantes que realmente no es que sean, digamos, se les olvida o pagan atrasado o van abonando de a poco y no cumple como corresponde. En cambio, el empleador debe cumplir con la orden que le da el tribunal y retener la pensión completa y por lo tanto no pasa por las manos del alimentante. Esa pensión de alimento pasa directamente del empleador a la alimentaria, o sea, a la beneficiaria de la pensión. Y por lo tanto ese en realidad es el ideal cuando uno tiene un empleador estable, porque ese empleador siempre le va a cumplir con el pago a la alimentaria. También, si hay un caso de despido, el empleador le debe retener de la indemnización el monto correspondiente a pensiones de alimentos. Lo mismo con los años de servicio. Si el empleador paga años de servicio, le paga también la proporción, ¿cierto?, que corresponde por los alimentos y esos alimentos quedan cubiertos. Por ejemplo, si el empleador tenía 10 años de servicio, le paga 10 sueldos, bueno, esos 10 sueldos se imputan a los alimentos futuros por 10 meses también. Ya, a los alimentos, ¿a quiénes se deben? En primer lugar al cónyuge, como ya lo mencioné anteriormente, hay un orden. Por lo tanto, si uno es casado, al primero que se le debe solicitar alimentos es al cónyuge. Si uno no es casado, a los primeros, digamos, los primeros obligados son los padres respecto de sus hijos. O sea, un padre o una madre le debe a los hijos, después le debe a sus padres, después a los hermanos y después al que le hizo una donación una donación. O sea, el cónyuge le debe al cónyuge, los ascendientes le deben a los ascendientes le deben a los descendientes y los hermanos a los hermanos y el donatario al donante. Ahí está el orden. Ya, este es un clásico, muy, muy clásico problema de las pensiones de alimentos, que es la dificultad en la tramitación, que es el problema de la notificación, la ocultación de los ingresos y el incumplimiento. Con esto nos encontramos todos los días. Y realmente provoca un problema. Hay gente que es muy inestable y por lo tanto no tiene nunca, digamos, viven un par de meses en un domicilio, se cambian a otro domicilio o se cambian derechamente de ciudad en ciudad. Esas personas son extraordinariamente difíciles de demandar y de hacer exigible el pago, porque para que exista una demanda y para que exista un juicio, el demandado debe ser válidamente notificado. Y eso se dificulta cuando cambia constantemente de domicilio, perdón. Perdón. Ese es un problema que tenemos todos los días. Y lamentablemente, por ejemplo, en la Corporación de Asistencia Judicial, las personas lamentablemente piensan que uno tiene casi que investigadores privados para averiguar. Y la verdad es que no tenemos ninguna posibilidad, solamente pedir oficio a determinadas instituciones, ¿cierto?, al Servicio de Impuestos Internos o algunas grandes tiendas, que a veces hemos tenido, digamos, resultado con eso, para ver cuál es el domicilio que tiene registrado, o al servicio electoral, o al servicio de impuestos internos, o a Previred cuando la persona tiene un trabajo formal. Cuando trabaja en forma informal, también es muy difícil, porque Previred tiene toda la información, y el tema de la AFP, la verdad es que en eso facilita bastante la labor de encontrar a las personas y de saber los ingresos, porque ahí está todo. Está quién es el empleador, si es que tiene empleador, y cuáles son las remuneraciones que tiene, y también el último domicilio registrado del trabajador. Respecto a la ocultación de ingresos, eso también complica bastante cuando los bienes están a nombre de terceras personas, cuando está a nombre del mismo alimentante, no, porque uno puede solicitar, y ahí no existe el secreto bancario, pedir información a los bancos o a la superintendencia de, digamos, de acciones, superintendencia de, me olvidó el nombre. Bueno, pero el tema, pues se puede mandar a pedir información si es dueño de acciones, si tiene cuenta corriente, si tiene depósitos a plazo, en moneda nacional o en moneda extranjera, y toda esa información está. Y por lo tanto, en las causas de alimentos, esa información deben proporcionarla a los organismos, digamos, a los cuales se les solicita. El problema se produce cuando los bienes están a nombre de terceros.
Y ahí ya también complejo, porque a veces las partes no están casadas, ¿cierto? Están a nombre de la pareja actual, o del hermano, o del papá, o del hijo mayor de edad, y eso provoca muchos problemas para exigir digamos, para averiguar el real estado económico y capacidad económica del demandado. Es un problema. Respecto al incumplimiento, como ya dijimos, hay medidas de apremio y la retención. Las medidas de apremio básicamente son el arresto, son la retención de la licencia a conducir, el arraigo, la retención. Ya, ahora vamos a pasar a otro tema nada que ver, que también es importante que las personas lo tengan claro. Los hijos, digamos, porque estamos hablando en este momento de la relación directa y regular, quiero que quede claro que es respecto a los de menores de 18 años. Perdón. Respecto a los menores de 18 años, existe este derecho y a la vez obligación de mantener una relación directa y regular con el padre no custodio. ¿Esto qué significa? Que la persona que es menor de edad tiene el derecho de mantener una relación directa y regular con el padre o madre con el cual no vive. Esto también hay que tenerlo súper claro que es, va aparte de la pensión de alimentos, porque también hay mucha gente que erróneamente piensa, que si no me paga pensión de alimentos, entonces tampoco tiene derecho a ver a mi hijo. Y no es así, son derechos separados. O sea, aunque el padre no esté pagando la pensión de alimentos, sigue vigente el derecho de mantener una relación directa y regular con su hijo. Y eso es súper importante que las personas que están a cargo de los niños lo tengan claro, porque a veces puede ser efectivamente un padre irresponsable en lo económico, pero la parte emocional puede que sea, digamos, muy importante para el hijo mantener esa relación con el padre. Sin embargo, yo veo lamentablemente, o uno ve en la corporación muchas veces que malentienden el concepto y piensan, que si no me paga pensión de alimentos, entonces no tiene derecho a ver al niño. Y ponen todo tipo de trabas para que el padre que no vive o madre que no vive con su hijo mantenga una relación con el niño o adolescente. Ahora dicen, pero es que el niño no quiere verlo. Ya, efectivamente puede ser efectivo que el niño no quiera verlo, pero resulta que el niño, cuando es menor de edad o digamos pequeño, son los padres los que deben propender o ¿cómo podríamos decir? Enmarcar esta relación del niño con su padre o su madre. A medida que va creciendo el niño y se va transformando en un adolescente y dependiendo también de su madurez, evidentemente el peso de la opinión de tiene mayor injerencia. Ahí hablamos de otro concepto súper importante en el derecho de familia, que es la autonomía progresiva del niño o adolescente. ¿Qué significa? Que cuando es chico, su opinión es menos informada, siempre debe ser escuchado, evidentemente, tiene derecho a ser escuchado, pero su opinión va teniendo mayor importancia a medida que va madurando y va comprendiendo más. O sea, no es lo mismo la opinión de un niño de 8 años que un niño de 15. O sea, si el niño de 15 no quiere ver a su papá, bueno, efectivamente ya es un niño ya grande, que ya se da cuenta solo, pero un niño de 5 años no es lo mismo. Por lo tanto, si es que yo no quiero que vaya a verlo, es que el niño dice que no quiere, no, pues, ahí es la mamá la que tiene, o la persona que está a cargo de los niños, ¿cierto? Puede ser el papá también, que dice, no, pero es que tú hablar en positivo y no hablar en negativo, porque nuevamente caemos en lo mismo, que los niños no son armas en contra del otro, no son herramientas, no son armas, no son cosas, no son objetos, y por lo tanto no deben mezclarse con los sentimientos o despechos o emociones del padre o de la madre. Ellos tienen intereses aparte. Entonces eso es importante, digamos, tenerlo claro y no mezclar las cosas. Por esa razón, también es muy importante que lo sepan, que en las causas de relación directa regular o de cuidado personal, que es la tuición que se llamaba antiguamente, cuando hay, digamos, oposición absoluta del que tiene a cargo a su hijo, de la persona que tiene a cargo a su hijo, del que se mantenga una relación directa regular con este, se nombra un curador ad litem. Y este curador ad litem es un abogado, se llama curador ad litem, pero es un abogado que se preocupa de representar los intereses de este niño o de este adolescente. Y que, por lo tanto, haya una persona que sea independiente de los intereses tanto del padre como de la madre normalmente, y que vele por los intereses de este, y se preocupe de que efectivamente estos sean cautelados. Y por lo tanto,
a pesar de toda la oposición del mundo de la persona que tiene a su cargo el niño, el curador ad litem puede estimar que en realidad se mantenga esta relación es muy conveniente para los intereses del niño y por lo tanto se debe fijar. O efectivamente en realidad el padre o la madre realmente no es beneficioso que se mantenga una relación directa y regular, y entonces además de ser oído, el curador ad litem da su opinión y dice que efectivamente en realidad es mejor que no, que se mantenga una relación directa y regular solo en la medida de que el adolescente o niño lo quiera. Tribunal competente para conocer la demanda de relación directa y regular. El Tribunal de Familia del domicilio materno, paterno, del padre o madre custodio. Eso es lo que estábamos diciendo. La persona interesada, volvemos a la regla general, ¿cierto? Que es el domicilio del demandado, por lo tanto el interesado es el que tiene que recurrir al domicilio donde vive el niño, con su mamá o con su papá. Si el niño vive en Chillán, hay que demandar la relación directa y regular en Chillán, aunque el padre o madre viva en Concepción, el que está demandado. Tipos de regímenes de relación directa y regular, aquí hay que distinguir. Existe el régimen de relación directa y regular ordinario, que es justamente el que es digamos, el habitual, que no incluye las fechas extraordinarias como feriados o días especiales, o fecha, Día del Padre, Día de la Madre, feriado, 18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo. Es el régimen extraordinario. El incumplimiento del régimen comunicacional, volvemos a lo mismo, lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Cuando hay un incumplimiento del régimen comunicacional, se puede también despachar en contra del incumplidor orden de arresto o multa, y también se puede solicitar la compensación del tiempo perdido, injustificado, porque evidentemente esto también, volviendo a lo que ya estábamos hablando, ¿cierto? Que el derecho a familia es un derecho que funciona en base a la aplicación de principios. Y uno de los principios fundamentales es el principio de colaboración. ¿Y esto qué significa? Que en lo posible, ¿cierto? Los padres tienen que tratar de poner de lado sus problemas personales y tratar de beneficiar el interés del niño, y por lo tanto tratar de ponerse de acuerdo respecto del cumplimiento de la relación directa y regular, y tanto digamos, la persona que va y efectivamente el niño si está enfermo, tiene un cumpleaños, tiene un evento especial, tener la flexibilidad necesaria para cambiar el fin de semana. Normalmente, para que lo sepan, se fija como relación directa regular entre los padres fin de semana por medio. Y hay algunas veces también que hay mucho problema respecto de eso, porque la persona que, digamos, que quiere ver a su hijo es muy insistente y es intransigente y no quiere cambiar la fecha. No quiere cambiar la fecha ni porque el niño está enfermo, ni quiere cambiar la fecha porque es una fecha especial para él. Y también hay muchas madres que tampoco quieren cumplirlo porque no quieren cumplirlo nomás. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar y tratar de tener generosidad en eso y ver el beneficio del niño o del adolescente. Eso es más o menos en reglas generales. Después me imagino yo que vamos a poder conversar más respecto de las consultas, dudas que ustedes tengan y temas prácticos. Eso. Muchas gracias, Margaret, muy completa la presentación y la información Sí. También, así que... Lo único que quería recalcar es que no veía nada yo salvo la presentación, entonces no pude ver si habían consultas. Aquí estoy viendo una, el reajuste es automático, lo hace el tribunal, hay que solicitarlo. El reajuste se debe solicitar, nada es automático. En los tribunales todo es a petición de parte. Uno tiene que interesarlo, la orden, tiene que pedir el reajuste, tiene que pedir la liquidación, tiene que pedir la orden de arresto, tiene que pedir el arraigo, tiene que pedir la retención. Todo eso se debe solicitar. Eso. Ahora sí veo las preguntas y veo las caras. Gracias, Margaret. Ahora viene una presentación de Verónica, así que hay alguien levantando la manito. Les pediría igual que esperemos la presentación de Verónica para después juntar todas las preguntas para el final, por razones de tipo principalmente. Así que, Verónica, te cedo el turno ahora para que puedas compartir tu presentación.